Había una vez. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una lección más de El Maestro Payaso. Mundo de ilusión, Hoy estoy vestido pleno como de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al Soy frío el o al Maestro calor, Payaso. el circo Hoy les daba traigo siempre su una función. nueva lección muy Siempre importante para viajar, todos ustedes. siempre cambiar. Hoy vamos a hablar de las figuras literarias. Las figuras literarias. ¿Saben ustedes qué son las figuras literarias? A ver, ¿quién dice yo? Claro, amiguitos. Las figuras literarias son aquel lenguaje que nos sirve para embellecer las palabras, lo que escribimos. Las figuras literarias sirven principalmente en la literatura, por ejemplo, cuando escribimos un poema, ahí se usan las figuras literarias. También las figuras literarias se emplean en el cuento, en la poesía, incluso en las canciones. Muchas canciones están compuestas también para embellecer eso que dicen, esa canción, con las figuras literarias. Y hoy toca que ustedes sepan qué es una figura literaria. Entonces, a ver, en este caso, también cuando nosotros nos expresamos en la calle, con algún cuate, con la novia o el novio, también ocupamos las figuras literarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos aquí en nuestro pizarroncito, tenemos tres formas de las figuras literarias. Vean, tenemos, por ejemplo, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, así como estoy yo ahorita, que decimos, por ejemplo, tienes pelos parados, así como yo, así como hoy que estoy de Tomás, tienes pelos parados. Eso es cuando nosotros lo decimos en forma literal. ¿Por qué literal? Es la forma en que nosotros comúnmente hablamos, en forma literal. ¿Sí? Por ejemplo, tienes pelos parados. Eso, ¿por qué literal? Porque es normalmente como la letra común, la forma común en que se deben decir las cosas. Tienes pelos parados. Pero si nosotros queremos utilizar una figura literaria en sentido figurado, ¿por qué se llama sentido figurado? Se llama sentido figurado porque nosotros los vamos a figurar nada más aquí en nuestra mente. A lo mejor no nos entienden, pero hay gente que sí habla a veces en doble sentido. Entendemos cuando nos quieren decir algo, aunque no nos digan en forma literal, ¿sí? Alguien, por ejemplo, me puede decir a mí, tienes los pelos parados, en forma literal, pero si alguien por ahí lo quiere decir en sentido figurado, me diría, tienes pelos de escobeta. Esta forma de decir tienes pelos de escobeta es una metáfora. ¿Por qué se llama metáfora? Se llama metáfora porque me está diciendo que mis pelos son de escobeta. Entonces, estamos figurando una escobeta con los pelos, ¿sí? Ahora, también podemos utilizar un símil. Un símil es, por ejemplo, en lugar de decir tienes pelos parados, en metáfora sería tienes pelos de escobeta. Pero un símil sería tienes pelos como de escobeta. Ahí ya no me está diciendo
Ya no está diciendo que mis pelos son de escobeta. Ya está diciendo que se parece a una escobeta. Por eso se le llama símil, porque es algo similar. Estoy haciendo una comparación. También aquí a la palabra símil, muchas veces algunos le llaman comparación. La comparación, cuando me comparan con algo. Me pueden comparar a mí, por ejemplo, con un nido de algún ave, un nido de papán. Luego dice, tienes cabeza de nido de papán, o nido de, no sé, algún otro animal más feo. Entonces, cuando me dicen, tienes pelos de nido de papán, sería, en sentido figurado, sería una metáfora. Pero si me dicen, tienes pelos como de nido de papán, entonces ya no es una metáfora, ya es un símil. ¿Sí? ¿Sí entendieron, mis hijitos? Bueno, vamos con otra. Ejemplo. En forma literal, nosotros comúnmente hablamos y decimos, tienes ojos bonitos. Cuando queremos enamorar a una muchacha, ¿verdad? Muchas veces no le decimos en forma literal. Literal quiere decir, como comúnmente le decimos a las mujeres, tienes ojos bonitos. Muchas veces decimos, tienes ojos de perla. Incluso hay unos le dicen, de perla fina. Ay, tienes ojos de perla fina, como queriéndola enamorar. Entonces ahí estamos diciendo que sus ojos son una perla fina. Entonces estamos hablando de una metáfora. Es en sentido figurado, nos figuramos aquí también. Los dos son sentidos figurados, nada más que una es metáfora y la otra es símil. En símil, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos en símil? Tienes ojos como de perla fina, ¿verdad? Como de perla. ¿Cómo? Estamos comparando, entonces es una comparación, es un símil. Abusados, amiguitos. Vamos en el tercer ejemplo. Por ejemplo, cuando vemos nosotros un volcán grandotote, bonito, que tiene blanco arriba, que tiene nieve. ¿Cómo le diríamos en forma literal? En forma literal diríamos, el volcán de nieve. El volcán de nieve. Pero si lo queremos decir nosotros en forma metafórica, diríamos el volcán de algodón. Es un volcán de algodón. Entonces, no estamos diciendo que el volcán es como algodón, no. Estamos diciendo que el volcán es de algodón. Por eso se le llama metáfora. ¿Sí? ¿Y cuándo se convierte en un símil? Se convierte en un símil cuando nosotros decimos, tienes el volcán como de algodón. El volcán como de algodón. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que el volcán se parece a un algodón. ¿Sí? Entonces, amiguitos, recuerden, en el lenguaje figurado, en las figuras literarias, podemos encontrar la forma literal y la forma figurada. La forma literal, recuerden, son cuando nosotros decimos algo que queremos en forma común. Pero cuando lo queremos decir en otras palabras más bonitas que la persona entienda, entonces podemos utilizar una metáfora o un símil. Y esto lo ocupamos nosotros en varias áreas de la literatura. En las novelas, en los cuentos, como dije anteriormente,
también en la forma de hablar cotidiana, también encontramos esas figuras literarias, ese tipo de lenguaje. Bueno, ahora vamos a ver una poesía, un poema, donde contienen algunas figuras literarias como la metáfora. Ahí normalmente en los poemas encontramos nosotros muchas, pero muchísimas metáforas. ¿Para qué? Para adornar la poesía, para que la poesía sea más bella y quien la esté leyendo, pues se deguste más con esta. Entonces vamos a ver la siguiente poesía. Bueno, amiguitos, seguimos. Miren, aquí tenemos una poesía de Manuel García Nájera, este gran escritor, que se llama Para Entonces. Está en su libro de español 6º grado. Ahí lo van a ver. Fíjense bien. Dice, la poesía está muy bonita. Se trata de una persona que está a punto de morir, pero él quiere morir, pero tranquilo. Fíjense cómo dice esta poesía. Es una poesía triste. Como yo les había dicho en el otro video, hay muchos tipos de poesía. Ahí está la poesía lírica, por ejemplo, es de enamorado, de sentimientos. Hay poesía sentimental, de alegría, de gozo. Hay triste, como les había dicho. Hay de muchos tipos de poesía, ¿sí? Entonces, esta poesía, por ejemplo, es una poesía, pues, triste. Vean, dice así. Dice, quiero morir cuando decline el día. Quiero morir cuando decline el día. ¿Qué quiere decir aquí esto? Que él quiere morir cuando el día se esté acabando. Pero fíjense nada más, aquí encontramos la primer metáfora, ¿sí? Nos está diciendo, aquí está poniendo unas palabras por otras. En realidad él no se está refiriendo al día que se está acabando, en la tarde. Se está refiriendo a él, que ya se está muriendo. Porque recuerden que el día tiene una terminación. Ya cuando se oscurece, luego decimos nosotros, ya se está terminando el día. Cuando se oculta el sol, decimos, ya se está ocultando el sol, ya está muriendo el día. Entonces, el autor está ahí en esta metáfora, de alguna forma, está comparando el día con la persona, la muerte del día con la muerte de la persona, ¿sí? Entonces aquí encontramos una metáfora, porque está de alguna forma, está comparando el día con la muerte de una persona. Pues dice, quiero morir cuando decline el día, en el mar y con la cara al cielo. ¿Qué nos quiere decir el autor aquí? No es que quiera ir la persona que va a morir, que quiere estar ahí en la orilla del mar, ¿verdad? Porque cuando uno se muere, pues en la cama, en el petate, en el catre, se muere uno ahí. Hay personas que se mueren ahí y que nadie les hace caso, más cuando están viejitos. Y aunque uno esté joven, también igual lo dejan morir. Entonces, él dice que en el alta mar y con la cara al cielo, allá en la alta mar, él quiere decir que allá solito, sin que nadie lo perturbe. Eso quiere decir en esta metáfora. Quiere decir que con la cara al cielo, quiere decir que quiere morir tranquilo, que no le están molestando. Dice, donde parezca un sueño la agonía. Quiere decir que él quiere estar como si fuera un sueño, que algo pasó. Cuando uno sueña, por ejemplo, uno sueña, ¿verdad? Y hay sueños que parecen realidad.
O hay sueños que dijimos, esto es un sueño, me está pasando o no me está pasando, es un sueño. Pero sí, a veces hay pesadillas, ¿verdad? Que nos hacen levantar, espantados, y como si algo fuera cierto. Soñé como si fuera la realidad, la verdad. Entonces, este personaje dice que se quiere morir como si fuera un sueño, su agonía. Su agonía quiere decir cuando ya se esté acabando, cuando ya esté muriendo, cuando ya esté patateando. El alma, un ave que remonta el vuelo. Un ave que remonta el vuelo. Remontar, es como si yo hubiera montado y vuelvo a remontar y vuelvo a subir. Es como volver a nacer, quiere decir, como si volviera atrás, porque dicen que cuando uno muere, uno vuelve a nacer en otra vida. Pues es lo que dicen, pues quién sabe. Ahora a lo mejor hay otra vida, pero no lo sabemos, pero él dice así. Lo que yo sé es que nos vamos a ir al hoyo y ahí no sé si vamos a salir. Bueno, dice así también: no escuchar en los últimos instantes. Vuelve a repetir que él no quiere escuchar nada en los últimos instantes de su vida cuando esté muriendo. Ese es su sueño de él. Y ya con el cielo y con el mar a solas, dice nada más, él quiere tranquilidad. Con el mar, escuchando el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes. ¿Qué quiere decir esto? Que él no quiere que le estén ahí rezando y gritando y que estén llorando. Ay, que por qué se murió, y pobrecito. Él no quiere eso, no quiere que le sollocen, que lloren. No quiere que le recen, que no haya plegarias que dicen se murió por el otro, o se está, bueno, nada de eso, que los santos óleos y que no sé qué tanto, no quiero nada de eso. Que el majestuoso tumbo de las olas, tranquilito, escuchando las olas, con una chelita por ahí, ¿verdad? Que se quiere morir, pero tranquilito, escuchando el mar. Morir cuando la luz triste retira. Ahí está hablando de que él ya quiere morirse cuando ya la luz se está acabando del día. Ahí está esa otra metáfora también. La metáfora quiere decir que se está acabando ya al final de su vida. Lo está comparando con el final del día también, ¿sí? Dice, y sus áureas redes de la onda verde, áureas verdes con la onda verde. Áureas viene de oro, algo valioso. Entonces, también áurea significa algo así como algo brillante, destellante, algo amarillo. El sol, por ejemplo, tiene rayos amarillos bonitos, pero ¿qué pasa cuando ya se está ocultando el sol? Cuando el sol ya está declinando, sus últimos rayos amarillos los está echando, son las áureas, se llaman áureas esos rayos que ya se están apagando. Y como el sol ilumina todo, lo verde se va apagando también de nuestros ojos. Entonces está expirando. Muy bien. Entonces, por eso dice onda verde. Y ser como ese sol que lento expira. El sol también lentamente va expirando, o sea, se va acabando en el día. Algo muy luminoso que se pierde. Algo muy luminoso, lo que decíamos. Se perdió esa luminosidad en el día, en la tarde. Morir y joven antes que se destruya el tiempo aleve la gentil corona. El sol, por ejemplo, es una corona, ¿sí? Morir joven, dice, o sea, pero con el alma joven.
no que vamos a uno morir joven, ¿verdad? Uno se quiere morir de viejo, pero no de joven. Entonces, pero ahí está diciendo él, porque con el corazón, sintiéndose joven todavía, dice, antes que destruya el tiempo, aleve gentil corona. ¿Qué es aleve? Aleve quiere decir que me traicione, porque a uno lo traicionan al final. ¿Quién lo traiciona? La edad, las enfermedades, que ya tengo diabetes, que ya tengo depresión, que ya tengo esto, que tengo el otro. Es cuando nos traiciona el tiempo. El tiempo, a veces dice, pues por eso hay personas que dicen, ya me va a cobrar la factura, porque ya, ¿verdad? Entonces, a todo cobra la factura. Bueno, cuando la vida aún dice soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona, ¿verdad? Pues uno quisiera que nunca pasara el tiempo y no se muriera uno, y tú estuviera fuerte y sano acá todo el tiempo, dice yo soy fuerte, soy de buena madera, pero no, muchas veces nos traiciona el tiempo. Bueno, esta es la bonita poesía de Manuel Gutiérrez Nájera. Ahora, ustedes vieron ahí, normalmente contiene dos tipos de lenguaje. Aquí vimos nosotros el lenguaje, entonces, el lenguaje literal, por ejemplo, cuando dice quiero morir, cuando declina el día, pues parte literal, es literal. Cuando dice, por ejemplo, ahí, que parezca un sueño, entonces estamos hablando también de ahí, pues podría ser un símil, que dice que parezca un sueño, ¿sí? Habla ahí también de un ave, dice el alma, el ave que remonta el vuelo. El vuelo está comparando de alguna forma un ave, el vuelo, con él mismo, la persona. Él se crea un ave que remonta el vuelo. Entonces se refiere a la persona que sigue todavía la vida. Quisiera seguir, pero ya no. Entonces podría ser también ahí, es una metáfora. Está comparando el ave con él, ¿sí? Entonces, ¿qué más podríamos aquí ver? Podemos ver, por ejemplo, habla de la luminosidad, por ejemplo, del sol, habla del tiempo, por ejemplo. Entonces, habla del sol y del día, ¿sí? Entonces, está comparando ahí el tiempo de vida de una persona con el tiempo que dura el sol, dando sus rayos de luz. Entonces estamos hablando ahí de una metáfora, ¿sí? Entonces fíjense bien, hablar en forma literal es decir las cosas como son, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice morir joven, está hablando en forma literal. Literal es como normalmente nosotros decimos, pero ya cuando decimos que se parece al sol o a un ave, ¿sí? O que el mar, estamos hablando de quiere morir tranquilo con el mar, escuchando el mar. Entonces ya estamos hablando de una metáfora. Bueno, niños, espero que les haya gustado esta lección y no se olviden de hacer su tarea. Escriban aquí hay más poemas. Busquen en el diccionario las palabras que no entiendan, qué quiere decir, qué tipo de poesía es, si es sentimental, si es de alegría, qué tipo de lírico, no sé. Entonces tienen ustedes que buscar qué tipo de poesía es, las palabras en el diccionario, y traten ustedes de encontrar las metáforas, la forma literal, la forma metafórica y la forma de símil. Bueno, amiguitos, hasta luego. Adiós, chao.